La mayoría de las personas viven atrapadas en un círculo de enojo y molestia constante. Se irritan en el tráfico, se frustran cuando alguien no cumple sus expectativas, se llenan de rabia cuando las cosas no salen como querían. Y así, cada día, su paz interior se convierte en una moneda que entregan al primero que los provoca. Sin embargo, existe un secreto que los sabios estoicos conocieron hace siglos. Un secreto tan poderoso que, cuando lo aplicas, descubres que ninguna ofensa, ningún insulto, ningún contratiempo tiene el poder de robarte la calma. Ese secreto es el arte de vivir en paz, sin enojarte ni dejarte arrastrar por las emociones destructivas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: si te sientes molesto por algo externo, el dolor no se debe a la cosa misma, sino a tu valoración de ella. Y eso puedes borrarlo en cualquier momento. Aquí está la clave. No son los hechos los que nos alteran, sino la interpretación que hacemos de ellos. El mundo puede ser caótico, pero tu mente tiene la capacidad de permanecer firme como una roca en medio de la tormenta. La Biblia confirma esta sabiduría cuando en Proverbios 16:32 declara: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dominarse a uno mismo es más grande que conquistar ejércitos, porque quien gobierna su interior es verdaderamente libre. Imagina por un instante lo que significaría vivir sin enojo. No significa que las cosas no te afecten, sino que ninguna tenga poder suficiente para destruir tu paz. Significa que las palabras hirientes se convierten en viento que no penetra en tu corazón. Significa que los tropiezos diarios se transforman en lecciones y que incluso las injusticias dejan de robarte energía porque sabes que tu serenidad no depende de lo que otros hagan, sino de cómo tú decides reaccionar. Ese es el secreto que hoy vamos a desvelar. El camino estoico hacia la paz interior, una paz tan profunda que nada externo podrá arrebatártela. El enojo no surge de la nada. Siempre tiene una raíz, una chispa que lo enciende. Pero los estoicos descubrieron que esa chispa no está en lo que ocurre fuera de nosotros, sino en la manera en que lo interpretamos. Nadie puede obligarnos a enojarnos. Lo que ocurre es que cedemos ese poder porque creemos que lo externo es más fuerte que nuestra mente. Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, escribió un tratado completo sobre la ira. En él afirmaba que el enojo es una pasión irracional, una especie de locura breve que nubla el juicio y nos convierte en esclavos de nuestras emociones. Según él, nadie se enoja por lo que realmente sucede, sino por la expectativa rota de lo que creía que debía suceder. Si alguien te habla con dureza, no es la dureza lo que te hiere, sino la idea de que debería haberte tratado con respeto. Si un plan falla, no es el fallo lo que te altera, sino la creencia de que merecías que todo saliera perfecto. Los estoicos entendieron que el enojo nace de una ilusión, la ilusión de que controlamos lo que, en realidad, no está en nuestras manos. Marco Aurelio repetía en sus meditaciones que la vida está llena de personas injustas, egoístas y difíciles. Pretender que el mundo sea diferente es como pedirle al fuego que no queme. El secreto está en aceptar la naturaleza de las cosas y no esperar de ellas más de lo que pueden dar. La Biblia también nos muestra esta verdad. En Santiago 1:20 leemos: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto significa que, aunque sintamos que el enojo nos da fuerza o nos justifica, en realidad nos aparta de la claridad, de la sabiduría y de la paz que necesitamos para actuar bien. El enojo distorsiona la justicia porque nos hace esclavos de la emoción y no de la razón. Reconocer el origen del enojo es el primer paso para liberarnos de él. Comprender que nace en nuestra interpretación y no en los hechos es abrir la puerta a un nuevo poder, el poder de decidir no reaccionar con furia, sino con calma. Los estoicos sabían que la ira es como un incendio. Si se le permite crecer, consume todo a su paso, pero si se la detiene en el inicio, se extingue con facilidad.
Por eso, su secreto para vivir en paz no consistía en reprimir la emoción una vez desatada, sino en reconocerla en sus primeros destellos y transformarla antes de que tomara el control. Séneca decía que el enojo comienza como una murmuración del alma, como un movimiento interno que aún no ha estallado. Es ese calor que sentimos en el pecho, esa incomodidad que sube como un rumor antes de convertirse en grito. Y allí, en ese instante inicial, está la oportunidad de detenerlo. Si dejamos pasar el primer momento, la pasión se enciende como fuego y ya no razona, solo destruye. El secreto estoico está en el dominio del pensamiento. Ante cada provocación, el sabio se preguntaba, ¿esto depende de mí o no depende de mí? Si no depende de mí, entonces no merece mi ira. Si depende de mí, la solución no está en enojarme, sino en actuar con claridad y firmeza. De esa forma, la emoción pierde su veneno y se convierte en oportunidad de aprendizaje. Marco Aurelio nos enseña un método poderoso: visualizar a la persona que nos molesta como alguien ignorante, como alguien que actúa desde su propio dolor, y comprender que no merece nuestro odio, sino nuestra comprensión. Él mismo escribió: «Cuando te levantes por la mañana, piensa que encontrarás hombres entrometidos, ingratos, arrogantes, engañosos, envidiosos y groseros. Pero ellos son así porque no conocen el bien ni el mal». Esta anticipación neutraliza la sorpresa, y con ella el enojo pierde fuerza. La Biblia coincide en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí encontramos un eco de la sabiduría estoica. Cuando eliges responder con serenidad, desarmas la cadena del enojo. No se trata de ser débil ni de permitir abusos, sino de reconocer que la paz interior es más valiosa que una victoria momentánea en una discusión. Cortar el enojo en su origen es un acto de disciplina, de vigilar la mente y el corazón con atención. Es elegir la paz antes que la reacción impulsiva. Es recordar que tu calma vale más que cualquier provocación externa. Los estoicos sabían que la ira es como un incendio. Si se le permite crecer, consume todo a su paso, pero si se la detiene en el inicio, se extingue con facilidad. Por eso, su secreto para vivir en paz no consistía en reprimir la emoción una vez desatada, sino en reconocerla en sus primeros destellos y transformarla antes de que tomara el control. Séneca decía que el enojo comienza como una murmuración del alma, como un movimiento interno que aún no ha estallado. Es ese calor que sentimos en el pecho, esa incomodidad que sube como un rumor antes de convertirse en grito. Y allí, en ese instante inicial, está la oportunidad de detenerlo. Si dejamos pasar el primer momento, la pasión se enciende como fuego y ya no razona, solo destruye. El secreto estoico está en el dominio del pensamiento. Ante cada provocación, el sabio se preguntaba, ¿esto depende de mí o no depende de mí? Si no depende de mí, entonces no merece mi ira. Si depende de mí, la solución no está en enojarme, sino en actuar con claridad y firmeza. De esa forma, la emoción pierde su veneno y se convierte en oportunidad de aprendizaje. Marco Aurelio nos enseña un método poderoso: visualizar a la persona que nos molesta como alguien ignorante, como alguien que actúa desde su propio dolor, y comprender que no merece nuestro odio, sino nuestra comprensión. Él mismo escribió: «Cuando te levantes por la mañana, piensa que encontrarás hombres entrometidos, ingratos, arrogantes, engañosos, envidiosos y groseros. Pero ellos son así porque no conocen el bien ni el mal». Esta anticipación neutraliza la sorpresa, y con ella el enojo pierde fuerza. La Biblia coincide en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí encontramos un eco de la sabiduría estoica. Cuando eliges responder con serenidad, desarmas la cadena del enojo. No se trata de ser débil ni de permitir abusos,
sino de reconocer que la paz interior es más valiosa que una victoria momentánea en una discusión. Cortar el enojo en su origen es un acto de disciplina, de vigilar la mente y el corazón con atención. Es elegir la paz antes que la reacción impulsiva. Es recordar que tu calma vale más que cualquier provocación externa. Una de las raíces más profundas del enojo y la molestia está en el apego. Nos aferramos a cómo creemos que deberían ser las cosas, a cómo queremos que las personas actúen, a cómo deseamos que la vida fluya. Y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, sentimos frustración, ira y desilusión. El apego se convierte en una cadena invisible que nos ata al sufrimiento. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad no está en controlar todo, sino en soltar lo que no podemos controlar. Epicteto fue muy claro. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Si quieres ser libre, preocúpate solo por lo que está en tu poder y acepta lo demás como viene. Este desapego no es indiferencia, sino sabiduría. Es reconocer que la vida siempre traerá cambios y que resistirse a ellos es como querer detener el mar con las manos. Marco Aurelio lo expresaba con una sencillez brutal. Si está fuera de tu control, ¿por qué te preocupas? Y si está dentro de tu control, ¿por qué no actúas? El desapego es, en realidad, un filtro que purifica nuestra energía. Deja de dispersarse en lo imposible y se concentra en lo que sí podemos transformar: nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes. Incluso en la fe encontramos este principio. Filipenses 4, 6, 7 dice: «Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos». Es decir, suelta lo que no puedes manejar, entrégalo y ocupa tu alma en lo que sí puedes cultivar. Cuando practicas el desapego, te liberas de cargas innecesarias. Ya no reaccionas con enojo cuando algo no resulta como esperabas. Ya no te desgastas queriendo cambiar a quien no quiere cambiar. Ya no sufres por las 1000 posibilidades que escapan a tu control. Te concentras en tu esfera de acción y dejas que lo demás fluya como debe fluir. El desapego, entonces, no es frialdad, es madurez, es la llave de la serenidad. Porque mientras el apego te hace vivir en lucha constante con la realidad, el desapego te reconcilia con ella. Te recuerda que la vida no siempre dará lo que deseas, pero siempre te dará la oportunidad de crecer y responder con sabiduría. El enojo tiene un poder que muchos subestiman: se alimenta del ruido. Mientras más ruido hay en tu mente, más espacio tiene para crecer. Una mente cargada de pensamientos acelerados, de suposiciones, de juicios y de interpretaciones negativas, es un terreno fértil para que el enojo eche raíces. Por eso, los sabios estoicos entendieron que cultivar el silencio interior no era un lujo, sino una necesidad vital. El silencio interior no es ausencia de palabras, sino una capacidad profunda de observar sin reaccionar, de sentir sin explotar, de escuchar sin necesidad de responder de inmediato. Marco Aurelio practicaba este silencio cuando escribía en sus meditaciones cada noche. No lo hacía para los demás, sino para ordenar su mente, para calmarla, para limpiar las emociones que podían nublar su juicio. El silencio, entonces, no es vacío, es disciplina mental. Cuando el enojo te visita, muchas veces lo primero que quieres hacer es hablar, gritar o defenderte. Pero en ese instante, lo más sabio es detenerse, callar y dejar que el silencio haga su trabajo. Proverbios 17:27 lo enseña con claridad. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. La Biblia y la filosofía convergen en un mismo punto. La calma comienza cuando uno se niega a reaccionar de manera impulsiva. Imagina cuántos conflictos se habrían evitado si alguien hubiese elegido el silencio en vez de la respuesta inmediata. Cuántas relaciones no se habrían roto.
cuántos corazones no se habrían herido. El silencio no significa cobardía, significa poder. Es el poder de elegir cuándo y cómo responder, y sobre todo, de no darle al enojo la chispa que necesita para encenderse. El silencio interior es también un refugio. En un mundo donde todo nos empuja a opinar, a defendernos, a reaccionar rápido, el estoico encuentra fuerza en detenerse. Respira, observa, piensa. Ese instante de pausa es un muro que protege tu paz, porque el enojo, cuando no encuentra una salida inmediata, empieza a perder fuerza hasta extinguirse. Practicar el silencio interior es un arte que requiere paciencia. No es fácil contenerse cuando la emoción quema por dentro, pero con el tiempo aprendes que cada vez que eliges callar, eliges preservar tu serenidad. Y esa serenidad, poco a poco, se convierte en un escudo contra la molestia, contra la ira y contra la perturbación. Una de las lecciones más poderosas del estoicismo es que, cuando nos enfrentamos a la irritación o a la agresión, nuestra respuesta determina nuestra libertad interior. No se trata de ceder ni de ser sumisos. Se trata de ejercer dominio sobre la mente y elegir responder desde la sabiduría y la compasión en lugar de reaccionar desde el enojo. Marco Aurelio enseñaba que quienes actúan con maldad o injusticia lo hacen porque están atrapados en su propia ignorancia y sufrimiento. Comprender esto cambia por completo la perspectiva. Ya no vemos al otro como enemigo, sino como un ser humano que, como nosotros, lucha con sus sombras. Al comprender que la molestia ajena nace del desconocimiento y del dolor, nuestra respuesta puede ser diferente. No se trata de venganza, sino de ecuanimidad. La Biblia también refleja esta verdad. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:17. Esta enseñanza no busca neutralizar la justicia, sino elevar la respuesta humana a un plano superior. Actuar desde la paz, desde la integridad y desde la compasión, sin permitir que la ira nos gobierne. Responder con compasión es un acto de poder. Cuando eliges la paciencia, la escucha y la empatía en lugar de la reacción impulsiva, rompes el ciclo de la molestia y del enojo. Esa elección no solo protege tu paz, sino que también influye en quienes te rodean. La calma genera calma, la comprensión genera apertura, y la compasión, cuando se practica con consistencia, transforma conflictos en oportunidades de crecimiento. El secreto de los estoicos es ver cada interacción conflictiva como una escuela para practicar la virtud. Cada comentario hiriente, cada gesto ofensivo, cada injusticia, se convierte en un espejo que refleja nuestra capacidad de elegir la paz en lugar del enojo. Con el tiempo, esta práctica desarrolla un carácter fuerte y sereno, capaz de enfrentar cualquier situación sin perder la calma ni la claridad. Elegir la compasión no significa ignorar la realidad ni permitir abusos. Significa actuar con discernimiento, reconociendo que nuestra verdadera fuerza no está en reaccionar con furia, sino en mantener la serenidad mientras hacemos lo correcto. Es la diferencia entre ser arrastrado por las emociones y gobernarlas con sabiduría. Vivir sin enojo ni molestia no ocurre de la noche a la mañana. Es una práctica constante, un hábito que se cultiva cada día con disciplina y conciencia. Los estoicos comprendieron que la paz interior no es un estado pasivo, sino una conquista diaria que requiere atención, reflexión y acción deliberada. Cada mañana, al despertar, puedes comenzar tu entrenamiento. Marco Aurelio escribía sus meditaciones para recordarse a sí mismo cómo debía enfrentar el día, que encontraría personas difíciles, obstáculos imprevistos, injusticias inevitables. Pero su preparación mental le permitía elegir cómo reaccionar. No era la falta de problemas lo que le daba paz, sino su capacidad de prepararse para ellos con anticipación y serenidad. El día a día ofrece infinitas oportunidades para practicar este arte. En el tráfico, cuando alguien te corta el paso; en el trabajo, cuando un compañero te critica injustamente; en casa, cuando los hijos o la pareja actúan de manera que te irrita.
Cada situación se convierte en un campo de entrenamiento para tu mente y tu espíritu. La repetición de estas prácticas fortalece la calma y convierte la paz interior en un hábito automático. La Biblia nos invita a lo mismo. Filipenses 4:8 aconseja: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cultivar pensamientos positivos y centrados en la virtud es un ejercicio que transforma la mente. Cuando entrenamos la mente en lo correcto, el enojo pierde poder y la molestia se disuelve antes de que se instale. La paz interior no significa indiferencia ni ausencia de emoción. Significa que ninguna emoción tiene la capacidad de dominarnos. Es el fruto de la disciplina, la reflexión y la práctica diaria. Cuanto más la ejercitas, más natural se vuelve responder con calma en lugar de con enojo, y más se fortalece tu libertad interior. Con el tiempo, esta disciplina transforma la vida. Lo que antes era motivo de estrés y frustración se convierte en oportunidad de crecimiento y autocontrol. La molestia deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Cada día, cada instante, es un ejercicio para entrenar la serenidad, hasta que la paz interior se convierte en tu estado natural, inalterable ante cualquier circunstancia externa. Llegamos al momento de comprender la esencia de todo lo que hemos explorado. La paz interior no es un sueño lejano, ni un estado reservado para los sabios antiguos. Es un camino que comienza hoy, en este instante, con la decisión de no entregar tu mente al enojo ni permitir que la molestia controle tu vida. La verdadera libertad, como enseñaron los estoicos y confirma la Biblia, nace cuando aprendes a dominar tus pensamientos, tus emociones y tus reacciones. Marco Aurelio lo dejó claro. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si eliges pensar con claridad, aceptar lo que no puedes cambiar y responder con compasión, estarás viviendo en paz sin depender de las circunstancias externas. La molestia y la ira pierden poder cuando decides conscientemente no alimentarlas. Cada instante es una oportunidad para practicar, cada desafío una lección para fortalecer tu calma. La Biblia refuerza esta verdad en Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ser paciente no es debilidad, es sabiduría. Es un acto de poder que protege tu energía, tu alegría y tu serenidad. Elegir la calma sobre la reacción es un regalo que te das a ti mismo y a quienes te rodean. Hoy tienes la oportunidad de aplicar este secreto estoico. Observa tus emociones, identifica los primeros indicios de enojo, recuerda que lo que te perturba no es el mundo, sino tu juicio sobre él, y decide responder con claridad y serenidad. Convierte cada molestia en un ejercicio de virtud, cada desafío en una práctica de paciencia y cada interacción difícil en una escuela de compasión. No esperes un momento perfecto ni condiciones ideales. La paz interior se construye en el día a día, con disciplina y conciencia. Empieza ahora. Cada respiración, cada pensamiento, cada palabra puede acercarte más a esa serenidad que nada externo puede arrebatarte. Comparte este conocimiento, aplícalo en tu vida y observa cómo cambia tu mundo. La libertad verdadera comienza en tu mente. La calma auténtica está a tu alcance, y el secreto estoico te enseña que nadie puede arrebatártela si tú decides vivir en paz hoy.